Bien, hoy vamos a entrar, queridos hermanos, a lo que es la espiritualidad, lo que es la dirección espiritual y el acompañamiento, el discernimiento, ¿verdad? Para que podamos entrar ya de una manera más especial a dejarnos conducir por Dios y también nosotros aprender a discernir de dónde nos vienen los momentos cuando a veces pasamos situaciones difíciles. Hay que aprender a discernir de dónde vienen. El discernimiento es el que ve hacia adelante. El discernimiento es el que puede distinguir de dónde viene tal acción, quién es el que la provoca, si es la carne, si es el mal, si es el mundo, si son las situaciones que estamos viviendo a nuestro alrededor. Entonces el que discierne es el que ve hacia adelante. El que discierne es el que aprende a distinguir, el que aprende a sopesar la situación. Y también no es el que actúa de inmediato, sino que cuando ve una situación o pasa por alguna situación, primero la discierne. Y es importante el crecimiento espiritual en el discernimiento. Nosotros habíamos dicho de la casita que el fundamento era la palabra, ¿verdad? Y los dos que tenemos aquí son los dos sacramentos que nos hacen vivir una vida espiritual firme, constante, perseverante y para siempre, como es la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Y nuestra vida interior se basa en la oración. Entonces mire qué lindo. Sabíamos que la puerta era ¿qué? La fe, ¿verdad? Entonces la puerta es la fe, el fundamento es la palabra y el catecismo de la iglesia y todo lo que es la economía de nuestra iglesia. Este es el fundamento. Y nuestra vida de oración bajo el fundamento, bajo la Eucaristía y la vida de lo que es el sacramento de la reconciliación, es como una protección de nuestra vida y de nuestro crecimiento espiritual en el Señor. Cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios y nos alimentamos con la Eucaristía y regresamos a Dios a través del sacramento de la reconciliación y vivimos una vida de oración activa, una vida de oración consciente, responsable, disciplinada, entonces nuestro crecimiento espiritual siempre va a ir en ascenso. Acuérdense de dos palabras importantes. Jesús descendió para ascendernos. Nosotros tenemos que descender en nuestra vida, en nuestra humanidad, para ascender. Todo el que se humilla será exaltado, pero aquel que quiere exaltarse será humillado. Jesús es el maestro y Él nos enseñó que Él ascendió, Él bajó para después ascender. Y cuando ascendió, Él llevó consigo la vida de cada uno de nosotros. En nuestra vida espiritual nosotros tenemos que aprender a ascender, a bajar nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro yo, a bajarlo. Porque como dijo Juan el profeta, dice, es necesario que yo disminuya para que Él crezca. El camino espiritual es eso, es ascender, para después Cristo es el que nos asciende. Y entre más nosotros caminemos en estas bases fundamentales, nuestra vida de oración, nuestro crecimiento espiritual siempre va a ir en ascenso, porque le estamos permitiendo a Dios obrar en todas las áreas de nuestra vida. Pues hoy vamos a ver las dos paredes estas, que son, como les decía, lo que es el crecimiento espiritual y el discernimiento, para que nosotros podamos dejarnos acompañar en este camino, porque este camino del Señor es para toda la vida. No lo tomen como un tiempo, no lo tomen como una temporadita, háganlo un estilo de vida, háganlo una forma de vida. Háganlo su vida normal de cada día, vívanlo de acuerdo a estos conceptos y a estos fundamentos para que su vida siempre crezca. Hoy vamos a avanzar un poco más en ese camino y en esa vida de nuestro Señor. Déjenme comer. El camino espiritual y la vida espiritual, desde la tradición judeocristiana estamos abarcando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
En todos los tiempos el crecimiento espiritual todo se basaba en el encuentro de Dios con el hombre. Jesús, vuelvo a repetir, ya lo dije en algunos otros momentos, Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre. El crecimiento espiritual es el Dios que se hace hombre para que los hombres nos vayamos transformando en ese Hijo de Dios que es Jesús nuestro Señor. Y Pablo es el maestro de esa transformación. Nosotros acabamos de ver este domingo, ¿cuál fue el evangelio de este domingo? La transfiguración. Y esa transfiguración se lleva a cabo en nuestra vida espiritual. El Señor nos va transformando, nos va cambiando, nos va convirtiendo a Él, nos va haciendo cada vez más a su imagen y semejanza. Y la vida espiritual es eso, es el encuentro de Dios con el hombre. Es el hombre que va creciendo en esa intimidad, en esa vida espiritual, en ese encuentro con nuestro Dios. Y cada vez más va más ligero de equipaje. Me encanta ese título hasta para un libro, ligeros de equipaje, ¿verdad? Y sabe que habla Hechos en el capítulo 27 de Hechos, y habla cuando Pablo les dijo a los hombres cuando lo llevaban para Roma para que fuera él juzgado ante el tribunal de Roma, y lo llevaban para allá, y él les dijo: no se ve bien que nosotros nos embarquemos porque amenaza tormenta, ¿verdad? Y él les advirtió: no salgamos de puerto, no salgamos de este lugar seguro, porque si salimos al mar podemos perderlo todo y hasta nuestras vidas, ¿ah? Pero el dueño del barco se dirigió con el capitán y le dijo al capitán: ¿usted qué piensa? Y el capitán dijo: yo no considero que sea importante quedarnos. Podemos enfrentar, si es que hay alguna tormenta, la podemos enfrentar porque el barco es fuerte y es grande, ¿ah? Y así se fueron. El capítulo 27, si usted gusta leerlo, precioso, de Hechos de los Apóstoles. Pero cuando ya estaban en alta mar, empezó la tormenta, ¿ah? Y empezó a moverse ese barco fuerte y el capitán a temblar, ¿verdad? Y empezaron a darse cuenta que lo que había dicho Pablo era algo movido por ese encuentro con nuestro Dios. Entonces, ¿qué fue lo que les dijo Pablo? Si quieren salvar su vida, es necesario deshacernos de todo lo que llevemos en el barco. Así es de que tiraron todo lo que había en el barco, ¿ah? Todo, no se quedaron con nada. El barco tiene que estar ligero para que se pueda mover con las olas. Si quieren salvar su vida, necesitamos tirar todo lo que hay en el barco. La vida espiritual es eso. Es caminar cada día, cada momento con más ligereza de equipaje. Hay gente que trae equipaje por dentro tremendo, como que se fuera a ir una buena temporadita por ahí, ¿verdad? A veces yo veo a señoras o a personas, también varones de edad, que van por un fin de semana a un retiro de encierro y llevan una maletota. Le digo: ¿qué hubo, mi amigo? ¿Se va a quedar en las montañas o qué? Pues les gusta caminar con todo, ¿verdad? Que no les haga falta nada. Y esa maletota, aunque sea para unos días, pero llevan de todo. En el camino espiritual nos vamos nosotros a ir acostumbrando a ser ligeros de equipaje. O sea, que nosotros vayamos tirando todas aquellas cosas que del pasado traemos. Entre más las arrojemos al mar de la misericordia, nosotros vamos a ser más ligeros y vamos a avanzar más en nuestro crecimiento espiritual, en la comunión o en la economía con nuestro Dios. Los que caminan pesados interiormente y exteriormente no avanzan, pero los que caminan ligeros de equipaje son los que avanzan más. ¿Qué te hace agilizar tu equipaje por dentro? Reconciliarte con tu pasado, reconciliarte con las personas, reconciliarte con las situaciones, y cada vez más vas deshaciéndote de ese equipaje pesado que traes en tu interior. Y se los aseguro, querido hermano, que avanza uno más, es uno más feliz y disfruta uno todo lo que hace para la gloria de Dios. Amén. Muy bien. Porque dice Lucas capítulo 6 y versículo 39, no podemos nosotros continuar siendo lo que éramos, ciegos, que estamos guiando a otros ciegos. Y llega el momento en que los dos caen al barranco. Lucas capítulo 6 y versículo 39.
Nosotros como padres, como personas que estamos dentro de nuestra casa, de nuestro trabajo, tenemos que dejarnos guiar por Dios para que nosotros podamos guiar a otros que de Dios necesitan. No podemos quedarnos ciegos, porque si tú como padre o como madre estamos ciegos, ¿cómo vamos a guiar a los que vienen atrás de nosotros? Necesitamos ver dónde caminamos y dónde pisamos para que podamos continuar hacia adelante. Es bien lindo cuando vamos en un río y hay diferentes piedras para poder cruzar el río. Y la mamá siempre grita, dice, fíjense dónde pisan para que no se caigan, ¿eh? Y es en el camino espiritual, así es. Nosotros debemos de saber siempre dónde pisamos para no resbalar y caer, ¿verdad? Para que podamos nosotros sentirnos siempre seguros de que estamos nosotros viendo, y como vemos podemos permitir que otros también vean, Muchas veces a través de nosotros con nuestro testimonio, y otras tantas también pueden ver con lo que tú les alumbras, a través de lo que hablas, a través de lo que escribes o a través de lo que predicas. ¿Ve? Hay muchas maneras en cómo nosotros podemos permitir que otros comiencen a ver como tú ya estás viendo y estás teniendo una visión más amplia, entonces permites que otros también puedan ver para la gloria de Dios. Amén. En Hechos 9:6, a Pablo, como se había quedado ciego después de haber tenido el encuentro con Dios, cuando se quedó ciego, el Señor le dijo, entra a la ciudad de Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. En el camino espiritual, en el camino y en el crecimiento espiritual, siempre hay esa apertura de obediencia. Los que quieran crecer en su vida espiritual, siempre tienen que ser obedientes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay veces que nosotros sentimos mociones, y quiero dar la diferencia de estas dos palabras. Hay emociones y hay mociones. La emoción es la que me hace sentir bien a mí, y la moción es la que hace sentir bien a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros sentimos la emoción, entonces nosotros hacemos las cosas bajo la emoción que estamos sintiendo. Pero cuando nosotros hacemos las cosas bajo la moción, quiere decir que nosotros las hacemos con el convencimiento para quien lo estamos haciendo. Aunque lo sientas o no lo sientas, tú sabes para quién estás haciendo lo que estás haciendo. La emoción me hace sentir bien a mí, mas la moción hace sentir bien a Dios, porque obedeces, y bajo esa obediencia que tú haces, Dios te bendice y después te da la emoción. Pero lo primero, la obediencia, lo que calca en nuestra tradición, es que cuando uno bajo la moción del Espíritu, uno obedece al Señor, uno empieza a agradar a Dios con tu obediencia. Y quiero que ustedes sepan una cosa bien importante: el que obedece nunca hierra. Nunca, nunca. Siempre avanza. Se podrá equivocar el que da órdenes, pero no el que obedece. El que obedece siempre va a avanzar. El que da órdenes, por eso tiene que saber lo que está pidiendo y cómo lo está pidiendo y a quién se lo está pidiendo. Porque si la persona falla, no es la persona, es la persona que está dando órdenes la que ha fallado. Amén. Por eso es bien importante la obediencia. Es esa moción del Espíritu. Dios me manda a hacer esto, lo voy a hacer, aunque no sienta nada, aunque no sienta emoción, aunque no sienta alegría, yo lo voy a hacer porque quiero hacer sentir bien a Dios con mi obediencia. Por ejemplo, los servidores, todos los que están aquí somos servidores, pero cuando se nos pide un cierto servicio que no nos gusta, ahí está la moción del Espíritu. Ahí es el decirle a Dios verdaderamente que lo que hacemos, lo hacemos para hacerle sentir bien a Él. Y que no lo hacemos con el gusto, con la emoción, que podríamos hacer la otra cosa que sí nos gusta, ¿verdad?
pero la hacemos porque le amamos, porque creemos y porque estamos con Él. Y cuando tú la haces, aunque no te guste aquello, Dios después, por la obediencia, por la emoción, después te va a dar la emoción, te va a dar el gusto, porque aquello que hiciste, lo hiciste para Él. Él después te va a dar ese caramelito rico para que te sientas feliz en tu alma y en tu corazón. Bien, por eso Pablo obedeció, por eso entró en la ciudad, por eso se dejó guiar, porque como él ya no veía, entonces se dejó guiar, se dejó conducir, se dejó que las personas que habían tenido experiencias de Dios lo condujeran hacia ese encuentro total con Jesucristo nuestro Señor. Pablo no hubiera sido el Pablo que nosotros conocemos en las cartas, y no tuviéramos los primeros evangelios que fueron las cartas de Pablo, no hubiéramos tenido esos primeros evangelios, esas primeras experiencias de Dios con el pueblo, si Pablo no hubiera obedecido. Por eso en el camino del Señor es tan importante, querido hermano, que nos dejemos guiar, que nos dejemos conducir, para que en este camino, bajo esa moción de Dios, nosotros vayamos creciendo y avanzando para la gloria de nuestro Dios. Grandes personas pueden salir de este lugar cuando nos dejamos guiar y conducir por la persona del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, siempre el acompañamiento espiritual en la vida del hombre es sumamente importante, porque va a aprender a distinguir ¿qué espíritu lo está asistiendo? ¿Cómo se está sintiendo en su vida y en su crecimiento? Aquí hay dos fases, y una fase se llama cuando nosotros estamos, a ver si puedo borrar esto, que ya esto ya está. Cuando nosotros estamos en consolación, usted ya la va a terminar la frase, o en desolación. Nosotros tenemos que aprender a discernir. Nosotros tenemos que aprender a ver dónde está nuestra vida, en dónde está nuestra oración, en dónde está nuestro crecimiento. Si a veces en nuestro camino de fe, en nuestro camino de servicio, en nuestro camino en el apostolado que estamos haciendo, a veces estamos en consolación o a veces estamos en desolación. Y nosotros debemos de aprender a discernir para que en ese camino de discernimiento nosotros aprendamos a valorar aún las situaciones difíciles que vivimos. Mire, interesante esto. Aún las situaciones difíciles que vivimos, cuando las unimos a Dios, cuando las vivimos con Dios, esas se pueden transformar. Estas desolaciones que vivimos se pueden transformar en consolaciones. Pero si nosotros, cuando viene la desolación, ahorita ya vamos a ver las 3 etapas del hombre, cuando viene la desolación, nos separamos de Dios, entonces nosotros vivimos esta etapa de desolación solos, no uniéndonos a Dios. ¿Cómo nos unimos a Dios? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la vida sacramental. Y estas dos paredes, que son las que soportan la casa, es el discernimiento, es el crecimiento espiritual. ¿Cómo nosotros tenemos que aprender a ver en dónde me encuentro? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para no quedarme aquí en la desolación? Sino cuando vengan momentos de desolación, yo aprender a unificar lo que siento, lo que vivo, lo que experimento, unificarlo en la oración, fundamentarlo en la palabra y en la vida sacramental, discernirlo para que esto que yo estoy viviendo se transforme en un crecimiento espiritual. ¿Me explico o los enredé más? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Cuando nosotros estamos pasando una etapa difícil en nuestro camino de fe, en nuestro camino, nosotros tenemos que unificarla en Dios. Cuando la unificamos en Dios, nos fundamentamos en la palabra, vivimos nuestra vida de oración,
trabajamos nuestra vida sacramental y discernimos en dónde estamos. Y cuando hacemos este proceso, pasamos siempre de la desolación a la consolación. Entonces lo que viví acá va a ser de gran bendición en mi vida y de gran provecho para mí y para todos los que van atrás de mí. Pero cuando este proceso de crecimiento, sea personal, sea espiritual, sea en el trabajo, sea cualquiera, cuando este crecimiento nos despegamos, nos desunificamos de con Dios, dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, dejamos de venir al confesionario, dejamos de recibir el sacramento de la Eucaristía, no discernimos, nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos desolados, nos sentimos defraudados, y esto ya parece baile, ¿verdad? Pero entre más usted se va separando. ¿Y en qué termina? Desolación, pero una desolación continua. Una desolación continua. Y ahorita ya vamos a ver las tres fases en donde actúa tanto la consolación como la desolación. Estas actúan en tres fases, mire. Actúan en el sentimiento, en el entendimiento, y en la voluntad. En la voluntad. Estas dos fases actúan siempre, escúcheme bien. Esta es la dinámica espiritual del hombre. Siempre es así. Siempre va a actuar en el sentimiento, en el entendimiento o en la voluntad. Cuando nosotros nos sentimos desolados en el entendimiento, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a ver. Cuando usted se siente desolado en el sentimiento, ¿qué pasa? Sequedad y perturbación o turbación. En el sentimiento, cuando se siente desolado, usted hay sequedad. Hay sequedad. Cuando viene la sequedad y la turbación, ¿cómo tiene que atacarla? La sequedad, ¿con qué se ataca? Si usted se siente con ganas, se siente con sed, ¿con qué la ataca? Con agua. La sequedad espiritual se ataca con oración, pero la oración fundamentada en la palabra y en la vida sacramental. Sequedad, turbación en el sentimiento. Esa es la primera fase, el sentimiento, porque todo comienza en el sentimiento. Dígame usted cuando se levanta, ¿cómo se siente? Ay, me siento cansado, otro ratito. Y ahí me siento así, y ahí me siento que me da un dolor aquí y que me va por acá y se me va para el otro lado. Las primeras palabras que salen es ¿cómo se siente? Hasta cuando le saludan, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ya nosotros decimos así por inercia, ¿verdad? Decimos bendecido, a saber, a saber. Pero lo interesante es que nosotros aprendamos a discernir en el sentimiento cómo estoy. Si estoy viviendo en sequedad o en turbación, ¿cómo tengo que combatirla? Si no combato la sequedad y la turbación, se convierte en desolación en el sentimiento. Ay, me siento muy mal, me siento así, y empieza la desolación, el abandono, porque no la atacó. Ya entró a la segunda fase del sentimiento, porque no la actuó en el principio, la sequedad y la turbación, no la atacó con la vida que le estoy dando acá abajo, no la atacó. Y entonces pasó a la siguiente fase, a la desolación. Y cuando no la ataca, entonces pasa a la última fase, que es la amargura, unida al no sentir gusto por nada. La amargura. Después de la desolación viene la amargura.
Ya no siente gusto por la oración, ya no siente gusto por la palabra de Dios, ya no siente gusto por la vida sacramental, ya no se siente a gusto en el trabajo, ya no se siente a gusto en su casa, ya no se siente a gusto con su esposa, algo le hace falta, ya no se siente a gusto con lo que compra, está indeciso hasta para comprar una camisa y unos zapatos. Es para lo que menos debemos de estar indecisos, y cuando debemos de comprar, compro esta, se me ve bien, ahí está, ya estuvo, pero hay una indecisión, ¿será roja o será verde? Y estamos nosotros pasando por esas situaciones. Escúcheme bien, cosas sencillas, pero que a veces nosotros estamos dejando que obren en ese momento difícil que estamos pasando, porque no lo atacamos al principio, se convirtió en desconsuelo, y si no lo atacamos ahí, se convirtió en amargura unida al gusto, al perder el gusto por todo. Pierde el gusto por todo. Oye, viejo, ¿qué quieres de comer? Lo que sea. Pierde el gusto. Oye, cuando tiene gusto, aunque sea por una comida, mujer, ¿qué te parece si ahora cuando llegue me tienes esas hincheladas que te saben pero sí ricas, ¿verdad? Y yo voy a traer el queso de ese que traigo de hace cerquitas de mi trabajo para que comamos bien rico, ¿qué te parece? Pero cuando va perdiendo el gusto, lo que sea. ¿Cómo estás? Más o menos. Vamos perdiendo el gusto por venir a la oración. Vamos perdiendo el gusto por todo. Vamos perdiendo el gusto por la vida. Vamos perdiendo el gusto por nuestro matrimonio, por nuestros hijos. Y ya vivimos en una rutina. Hasta venimos al grupo de oración los servidores. Son las 7:30, ya vengo tarde. ¿Y qué? Ya le perdemos el gusto al compromiso. Le perdemos el gusto a nuestra vida de servicio, a lo que hacemos para Dios. ¿Al Señor se merece lo mejor? Sí, pero vamos perdiendo el gusto por servirle al Señor de la mejor manera para la gloria de su nombre. Queridos hermanos, cuando esto no lo atacamos, en el sentimiento hay desolación. ¿Qué tenemos que aprender cuando hay estas 3 etapas que nosotros no atacamos desde el principio y la dejamos que entrara la amargura y el gusto, perdemos el gusto por las cosas? ¿Qué tenemos que hacer? Es el momento de discernir de dónde viene el que ya no siento el gusto por esto. ¿De dónde viene esta desolación? ¿De dónde viene esto que yo estoy viviendo, esta sequedad? ¿De dónde viene este desconsuelo? Y aprendes a discernir. ¿Viene provocado por una situación personal? ¿Viene provocado por una situación familiar? ¿Viene provocado por una noticia que escuchaste de tu familia en México? ¿De dónde viene? Tú empiezas a discernir. Y el discernimiento se tiene que hacer a la luz de la palabra, en oración. Y en estos momentos que estamos viviendo en desolación, en el sentimiento, tenemos que buscar la vida sacramental, porque estamos nosotros en momentos de discernimiento. Estamos viendo hacia adelante qué es lo que el Señor está pidiéndome en esta etapa de mi vida. Por lo contrario, queridos hermanos, cuando nosotros atacamos estas primeras 3 fases y la atacamos con lo que acabé de decir, entonces comenzamos nosotros a vivir en nuestro corazón. Mire qué lindo. Comenzamos a vivir con paz. Cuando atacamos estas 3 primeras cosas con lo que acabamos de escuchar, entonces comienza a venir nuevamente la paz. Y pasas de la desolación, pasas a la consolación. ¿En dónde? En el sentimiento. En el sentimiento comienzas a tener paz. Y si sigues trabajando eso que hemos hablado, esa unidad con Dios, y la sigues trabajando, después de tener paz, vas a transformar esa paz en gozo, en el sentimiento. Ya no solamente paz, sino que ahora vas a tener gozo. Vas a darte cuenta cómo te produce esa intimidad con el Señor, porque vienes de la desolación. Perdón. Porque vienes del momento de la desolación. Es ahí cuando tú comienzas a tener, el primer fruto es paz.
Ya pasó mi momento de sequedad. Muy bien. Cuando nosotros aprendemos todas estas tres primeras fases, las unificamos, entonces se transforman en paz. Porque pasas del sentimiento, en el sentimiento de la desolación pasas a la consolación y comienzas a tener paz. Pero cuando sigues unificado en la oración, en la palabra, en la vida sacramental y sigues buscando del Señor, esa paz se transforma en gozo. Yo tengo un gozo en mi alma. Y no solamente lo cantas, sino que ya empieza la canción, ¿verdad?, a hacerte el ritmo y todo, y se ve en tu expresión. Se puede ver en una foto, cuando una persona se saca una foto, cuando está fingiendo la sonrisa. Me daba risa cuando fuimos un día con la familia y a veces yo le digo, a ver, saca la pose número 20 y allá está, y la 21, y sacan la mejor sonrisa, pero se nota cuando una persona en una foto saca una expresión natural, una expresión que verdaderamente tiene paz, tiene gozo. Y se está tomando una foto y se nota en la expresión de su rostro que allí hay algo más que una sonrisa fingida para que salga bien la foto. Y hasta el Papa lo notó porque dijo, no se tomen fotos fingiendo que están felices. Sean felices. No finjan, sean felices. ¿Y qué significa ser feliz? Es estar viviendo unificado a Dios en la consolación, en el sentimiento. Tener paz, y de la paz cambiamos al gozo. Y mire qué lindo. Después del gozo, por esto que tú estás viviendo con Dios, viniendo de la desolación en el sentimiento, después de la paz y después del gozo, viene el fervor. Es como cuando esa olla que usted puso a hervir, no hay como el café bien caliente, que está el agua hirviendo, ¿verdad? Bien sabrosa. Porque en cuanto le pone el café, todo se disuelve. Cuando está hirviendo el agua, todo se disuelve. El azúcar se disuelve bien, el café, todo se disuelve. Pero mire qué lindo, el fervor es el que lo disuelve todo. El fervor es cuando tú estás viviendo, todo tu ser está viviendo esa intimidad con el Señor en el sentimiento. Sientes un fervor, una emoción, un gozo, ese gozo, pero el gozo a veces sale del alma, del corazón, pero el fervor es una expresión corporal de todo tu ser. El fervor es completo. Porque como estás bailando, estás danzando, estás cantando, estás expresándole al Señor, porque hay fervor, hay fervor. Y eso es el fruto de que la desolación la unificamos en Dios. Y cuando la unificamos en Dios, entonces discernimos. Y cuando discernimos de dónde nos viene ese sentimiento, por qué viene esa sequedad, si es personal, si es de la familia, si es de la comunidad, si es de las situaciones que estamos viviendo, cuando discernimos y encontramos el porqué a la luz de la palabra, a la luz de la oración y a la luz de la vida sacramental, entonces nuestra vida en el sentimiento es transformada a la consolación y vivimos en paz, vivimos en gozo y vivimos en fervor. Y ahí es cuando la persona comienza, todo lo que vivió allá ha sido transformado en su persona. Y esa persona tiene experiencia de Dios en el sentimiento. Vayámonos más adelante a la voluntad. Mire qué interesante. En la voluntad, cuando estamos en desolación, hay oscuridad. Perdón, en el entendimiento, primero el entendimiento, disculpen. El entendimiento. En el entendimiento, o sea, en nuestra manera de pensar, cuando nosotros estamos en desolación, en el entendimiento hay oscuridad. O sea, no estás pensando en nada. Hay personas que usted las ve y están con la mirada ida. ¿En qué piensas? En nada. O hay otras que son un poquito más bravas, ¿verdad? Porque dicen, ¿en qué piensas? No, tengo la mente en blanco, dicen, ¿no? Y es porque están en el entendimiento, están pasando momentos de oscuridad.
no piensan nada, están perdidos, se distraen fácilmente, su mente está oscura. Y dejamos pasar en el entendimiento esa primera fase que es la oscuridad. Viene la segunda fase, cuando no la unificamos, viene la segunda fase que son las ideas obsesivas. Cuando tenemos solo ideas y son ideas obsesivas, o sea, ¿qué significa? Es una idea que te obsesiona, que la haces, que la estás pensando y que le das vuelta, vuelta y vuelta. ¿Y por qué me dijo mi comadre eso? Y ahí traes la idea y le das la vuelta, pero ¿por qué me lo diría? ¿Y qué vio en mí? ¿O qué esto y qué lo otro? Y usted, pero yo nunca le hice nada. Y vuelve a regresar otra vez al pensamiento, y vuelve a obsesionarse en esa palabra que le dijo la comadre. Y ahí está, con la idea obsesiva. Y cuando usted esa idea obsesiva no la entrega, entonces esa oscuridad, esa idea obsesiva se transforma en dispersión. Anda usted disperso. ¿Qué quiere decir dispersión? Que no está en ninguna parte. Usted está aquí y está pensando en lo que dejó en la casa. Está en la casa y está pensando en lo que tiene que hacer en el trabajo. Está en el trabajo y está pensando en lo que tiene que hacer después cuando salga del trabajo. Está con su esposa en una cena del 14 del Día del Amor y la Amistad. Está con la cena y le está preguntando de biles. Ay, Dios mío, no puedo creer eso. Le está diciendo de lo que tienen que pagar. Y están en una cena, ellos dos solos. No hay niños, no hay nada. Y están sacando cosas. ¿Por qué? Porque traemos la mente obsesionada. Lo que tenemos que pagar, ¿cómo le vamos a hacer? Y esto y aquello. Y tú sabes, ¿para qué sale a cenar? Mejor no salga. ¿Para qué? En vez de mejorar el ambiente matrimonial y familiar, lo va a empeorar. Va a decir, ay, yo no sé para qué venimos a cenar, si de todos modos esta comida ni está rica. No es que la comida no esté rica, es que el momento no lo hizo rico. ¿Por qué? Porque ya están esas ideas obsesionadas. No me va bien en mi trabajo. ¿Por qué no me va bien en mi trabajo? ¿Por qué siempre fracaso en esto? ¿Por qué soy un fracasado? Y usted le está dando ideas. Es que yo no me preparé, es que yo no soy preparado, yo no tengo la capacidad. Y empiezan como una palabra que pues la han tomado muy de moda, el autoestima bajarse, ¿verdad? Que pues en realidad el autoestima no existe. Lo que existe es la persona en Dios y la persona sin Dios, ¿verdad? El autoestima, eso lo pusieron como una forma, como una regla de valorar tu sentimiento y tu voluntad, cómo estás, ¿verdad? Pero lo que nosotros necesitamos darnos cuenta es eso. Cuando viene el entendimiento, cuando vienen esos momentos de oscuridad, cuando vienen esas ideas obsesivas y esa dispersión, es el tiempo de discernir. Volvemos a lo mismo, discernir, y con el discernimiento y la unificación con Dios, transformarlo en el entendimiento. Cuando pasamos a la consolación, se convierte, el pensamiento comienza a experimentar luminosidad. Qué lindo es tener una mente con luz, una mente que tiene esa luz, que tiene esa brillantez, que se acuerda dónde dejó las llaves, que se acuerda dónde están las cosas, que tiene lucidez en su mente. Y esa mente que usted tiene es capaz de poder darle vida, de poder darle sentido a sus días, porque usted ya está aquí con esa luz de lo que va a hacer en el día. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Hay luz en sus pensamientos, hay luz aquí adentro. Y cuando usted tiene luz, luminosidad, entramos a la segunda fase, que es la inspiración. Ya hay inspiración en sus pensamientos, hasta a veces hasta para componer, para cantar. Hay gente que está en el camino del Señor y cuando empezamos a escribir porque hay inspiración, pero también hay inspiración para poder pensar en nuevas ideas de cómo hacer mejor las cosas. Hay esa luminosidad y en los pensamientos tenemos esa luminosidad y esa creatividad de cómo hacer mejor lo que hacemos. Y comenzamos a vivir esa inspiración de lo que Dios está haciendo en el entendimiento. Y cuando ya tenemos esas dos fases, pasamos a la última, que es el recogimiento infuso en tu mente. ¿Qué significa el recogimiento infuso? Que ya está tu mente en Dios.
Después de estar con luminosidad y después de estar creativa, o sea, teniendo ideas y todo, ya tu mentalidad está viviendo en esa efusión, en esa infuso, quiere decir en Dios, infuso. Ya está viviendo ese recogimiento infuso mentalmente. Cuando su mente ya está en Dios, se ha puesto a pensar, cuando usted está en el Santísimo y su mente está pensando en Dios, está pensando en todo lo que Él hizo, está pensando en los momentos que usted ha pasado en Dios y hasta le vienen las lágrimas. Cuando usted está en ese recogimiento infuso de Dios, en el entendimiento, usted está pensando en aquel momento que pasó con el Señor, cuando usted vivía sin el Señor, y usted ahora está pensando en los días con el Señor. Y como está ese recogimiento infuso en su mente, entonces comienza a venírsele las lágrimas, el agradecimiento, comienza a venírsele en su corazón ese amor por lo que el Señor ha hecho en su vida. Es ese recogimiento infuso en su mente, que usted está empezando a pensar en todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en toda su vida. Ya la mente ya no está oscura, ya no está obsesionada, o ya no está con ideas o ideas vagas obsesionadas. No, ahora está en un recogimiento infuso. ¿Qué quiere decir? Que está pensando en Dios. ¿Se acuerdan de esa canción? Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ir mejor si mi pueblo procurarse, y ya no me sé lo que sigue, pero ahí está por ahí la idea. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios. Es ese recogimiento infuso en tu mente, pensar en Dios. Y te brota la lágrima, te brota ese deseo de seguir hacia adelante, porque tu mente está en ese recogimiento infuso, o sea, ya fue tomada tu mente por la presencia y el amor de Dios. Y ahí entonces experimentas cosas maravillosas en tu forma de pensar. Pasamos a la voluntad. En la voluntad, queridos hermanos, cuando estamos en la desolación, está el desaliento. ¿Usted ha visto hermanos desalentados? Están viviendo en la voluntad desalentados completamente. Ya no tienen voluntad para comprometerse, voluntad para hacer las cosas, voluntad para encaminarse hacia el grupo, encaminarse hacia aquel servicio, encaminarse hacia aquel congreso. Ya no tienen esa voluntad, sino al contrario, están pasando desaliento en la voluntad. La voluntad es la fuerza que nos impulsa, la voluntad es la fuerza que nos mueve, el querer hacer las cosas, el querer desear hacer las cosas. Cuando nuestra voluntad está así, desolada, entonces pasamos desaliento. Y cuando no la atacamos, el desaliento, o la unificamos en Dios, o no la discernimos, de ahí viene la tentación. La tentación. Un día vi en un zapato tenis que iba corriendo un atletista, iba corriendo y veía en la revista que él se veía en la planta del pie del tenis. Su imagen estaba en la planta del tenis, y lo que ellos estaban diciendo, lo que él usaba, porque se veía la marca, pero donde yo me fijé fue en la imagen de la persona que se veía en la planta del tenis. Y ahí fue donde me di cuenta que en la voluntad nosotros tenemos que someter nuestra persona a Dios. Su imagen se veía en la planta, ¿ah? Y entonces estaba él como sometiendo su carne, y él había sometido todo su ser al ejercicio, a la preparación, para poder ganar lo que él quería ganar en esa competencia de correr. Nosotros en esta competencia, queridos hermanos, la tentación la tenemos que someter. ¿Someter a quién? Someter a Dios, a la palabra, someterla en oración. Cuando la tentación, esto que estamos viviendo en desolación, en tu voluntad eres tentado y no sometes la tentación, es porque te encanta, te gusta la tentación.
Y es como cuando tú estás jugando a ser Dios. O sea, en otras palabras, el que es alcohólico se tienta al buscar a donde hay alcoholismo. Como aquella anécdota de aquel hombre que salió del alcoholismo y pasó por la cantina, y la primera vez que salió del retiro y pasó por la cantina le dijo ¡adiós! Y siguió caminando. Por ahí pasaron meses, y después de que pasaron meses, ya no después de acá de la orilla, sino que se acercó y les dijo: ¿qué húbole? ¿Cómo están? Y se acercó a la puerta. Y después pasaron los meses y ya se metió a saludarlos. Y ahí empezó la tentación, porque su voluntad estaba siendo tentada. Y como no la sometió en discernimiento y no la unificó en Dios, entonces la tentación mató tu voluntad. La tentación. En nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual, la vocación, escúcheme bien, la vocación tiene que ser mayor que la tentación. En otras palabras, tu vocación de lo que eres en Dios tiene que ser mayor que la tentación que estás tú experimentando. Y la tentación la podemos vivir en diferentes niveles. La tentación la podemos vivir de manera en la carne, en lo que vemos, la tentación en lo que tocamos, o la tentación en las atracciones que están a nuestro alrededor. Hay muchas tentaciones que en diferentes niveles atacan al crecimiento y a la persona que está hoy día en este tiempo. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Quedarnos ahí en la tentación? Pues si se queda ahí en la tentación, pasa al siguiente paso en la desolación, en la voluntad, y es el repliegue de sí mismo. ¿Qué quiere decir el repliegue de sí mismo? Me da lo mismo. Como dicen los chavalos aquí en Estados Unidos, whatever. Me da lo mismo, el repliegue. O sea, no me interesa. Si ya estoy en la tentación, si ya estoy viviendo como antes, si ya estoy empezando a visitar los lugares que antes, no me interesa. Ya la voluntad está flaca, la voluntad está débil, la voluntad está caída. Ya nosotros nos doblegamos, nos damos por vencidos, porque hemos dejado de que esto que estábamos experimentando en la voluntad, en la desolación, hemos dejado de unificarlo en Dios. Pero cuando en la voluntad estamos pasando la desolación y lo unificamos en Dios, pasamos a la consolación. Y en la voluntad, en el momento de la consolación, hay fuerza. Hay fuerza. Tu voluntad está fuerte. Que cuando una persona te ofrece algo de lo que antes tú eras esclavo, tú puedes estar fuerte y decirle: ¿sabes qué? No lo necesito, estoy bien. Y puedes decírselo con certeza y con seguridad, porque lo estás viviendo en la voluntad, lo estás viviendo porque ya has pasado de la desolación con Dios a la consolación. Y tu voluntad está fuerte. Y es lindo, como esa música también de danzón, venga de ahí. Está fuerte tu voluntad. Y cuando sigues avanzando en tu voluntad unificada en Dios, después de la fuerza viene esa moción en la voluntad. La moción en la voluntad, si la moción de la obediencia agradaba a Dios, la moción en la voluntad no solamente agrada a Dios, sino agrada todo lo que de Dios tú haces, todo lo que haces para Dios. Porque como tu voluntad está fuerte, todo lo que tú haces en la moción agrada a Dios. Todo lo que haces. ¿Se acuerdan de la palabra cuando José en el capítulo 37 de Génesis, cuando le dijeron que todo lo que José tocaba, todo lo que José hacía, todo le salía bien? ¿Por qué le salía bien? Porque él estaba en su sentimiento, en su entendimiento y en la voluntad, estaba bajo la fusión, bajo la emoción, bajo la moción del Espíritu Santo. Él vivía en las tres etapas, las vivía unificadas en Dios, las tres etapas. Y como las vivía unificadas en Dios, entonces todo lo que hacía, lo hacía bien, le salía bien. Y eso es cuando tu voluntad está ya bajo esa moción de Dios. Lo que haces, lo haces bien y tiene fruto, y tu fruto es agradable. Y lo que haces es agradable para tu persona,
para tu vida familiar y para tu comunidad. Porque la persona que está viviendo en la voluntad unificada en Dios, lo que hace es de bendición para la gloria de Dios. Es de bendición. Y es maravilloso ver a un hermano, a una hermana que está viviendo en esa voluntad fuerte, firme, y haciendo lo que hace, lo hace bien, porque sabe para quién se lo hace y sabe que cuando lo hace para Dios, tiene un fruto maravilloso para Dios, para tu persona y para los que te rodean. Amén. Y cuando avanzamos, entonces aparece lo maravilloso de la devoción. O sea que todo lo que haces se transforma en una devoción. Ya en algo que tú ya haces, lo haces porque vives en Dios, porque estás en Dios. Ya es una devoción. Ya no es algo que tienes que hacer, es algo que lo haces porque te sale de corazón. Ya es una devoción, como por ejemplo cuando hay personas que ya tienen la devoción a la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. ¿Qué es lo que hacen a las 3 de la tarde cuando ya tienen la devoción bien marcada en su persona, en su voluntad, en su entendimiento y en su sentimiento? Cuando ya tienen la devoción bien marcada, a las 3 en punto, ahí están. Y por la señal de la Santa Cruz, y sálvese quien pueda, porque empezó la Divina Misericordia. Porque la persona ya tiene una devoción. Cuando nuestra vida la transformamos en una devoción, o sea, que nosotros nos vamos haciendo esas personas devotas de Dios, o sea, todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Nos transformamos en una devoción. No es que lo hago para que me vean, no lo hago para que me feliciten, no lo hago para que me aplaudan. Lo que hago, lo hago porque ha sido transformado en mi sentimiento, en mi entendimiento y en mi voluntad. Ha sido transformado en una devoción. Para mí esto es sagrado. El grupo de oración es sagrado. Mi vida de oración es sagrada. Mi lectura de la palabra es sagrada. Mi vida sacramental es sagrada, porque todo lo has transformado en una devoción. Esa es la meta. Que nosotros podamos aprender a discernir en dónde está nuestro día, nuestro camino, nuestro crecimiento espiritual. Y en el discernimiento avanzar de esta área en el sentimiento, en el entendimiento, en la voluntad, avanzar de esta área unificado a Dios, avanzar hacia la consolación. Y en la consolación ir avanzando en cada una de las etapas de nuestra persona hasta llegar a que todo esto se transforme en una devoción. O sea que yo lo que hago, lo hago convencido para Dios. Lo hago porque le amo con todo mi corazón. No tengo pereza de levantarme en la mañana, tengo que orar. Ya esa palabra de tengo que se me va de mi vocabulario. Estoy en Dios y yo oro porque le amo. El que ora desde esa experiencia de devoción, ora porque le ama. Lee la lectura de la palabra para unirse con el Señor, para buscar dirección de Dios. Viene a la vida sacramental porque quiere vivir más unificado a Él. Lo que hago, lo hago para Él. ¿Cómo da el sacerdote cuando ya ha consagrado el cuerpo y la sangre de Cristo? Y antes de que nosotros recibamos la comunión, hay 3 palabras que dicen: por Cristo, con Él y en Él. Ahí está la devoción. Nosotros cada día lo que hacemos, lo hacemos por Cristo, con Él y en Él. Y todo lo que hacemos, lo hacemos con alegría. A veces hay momentos difíciles, pero cuando vengan esos momentos difíciles, escúcheme bien, hay que discernir. ¿De dónde viene esta situación? ¿Es de mi persona? ¿Yo la provoqué? ¿Es del momento que estoy viviendo? ¿Fue provocado por otra tercera persona, por alguien de mi grupo, por alguien de mi familia, por una mala noticia que escuché? Y cuando ya le pongamos nombre, entonces hacia dónde tenemos que dirigir lo que sentimos, lo que entendemos o lo que estamos experimentando en la voluntad. ¿Hacia dónde? Tenemos que unificarlo en la oración. Cuando ya le pusimos nombre, ahora entiendo que la palabra que me dijo aquella persona me hizo sentirme mal, me hizo pensar mal y me hizo en mi voluntad desmayar, me hizo desanimarme. Entonces no me tengo que quedar con eso. Voy a la base,
Me voy a la fuente, me voy a la oración, busco dirección en la palabra, vengo y me confieso y vuelvo a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en cuantas veces pueda en la semana, para que yo pueda seguir hacia adelante, pasar de allá y continuar mi crecimiento espiritual hasta llegar a que mi vida y mi caminar con el Señor se transforme en una devoción para la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué tenemos que buscar dirección espiritual? Ya vamos a acabar. Tenemos que buscar dirección espiritual porque nuestra vida debe de ser cuidada, debe de ser vigilada en todos sus aspectos. Y hay veces que nosotros no vemos lo que otros ven. Por eso es importante la dirección espiritual, el acompañamiento. Cuando nosotros nos dejamos acompañar para mejorar nuestra vida espiritual y nuestra vida, nosotros crecemos en 4 áreas que los obispos mencionan. Crecemos en 4 áreas cuando nos dejamos conducir. Mire qué interesante. Crecemos en nuestra humanidad, crecemos en la intelectualidad, crecemos en la espiritualidad y crecemos en el servicio. Estas 4 áreas crecen cuando tú te dejas primero llenar de Dios y después conducirte por otros que de Dios viven experiencias, quizás ya tienen más tiempo, ya tienen más discernimiento y ellos pueden ver lo que tú todavía no puedes ver. Cuando te dejas conducir, entonces allí es donde tú vas creciendo en estas 4 etapas que mencionan los obispos de los Estados Unidos en el documento de los fieles laicos de aquí de los Estados Unidos. Crecemos en las 4 etapas, en nuestra humanidad, o sea, nos hacemos más humanos, más solidarios con el que sufre, más humanos con el que está llorando. Crecemos en nuestra humanidad, crecemos en nuestra intelectualidad, crecemos en nuestra espiritualidad y crecemos en nuestra vida pastoral o en nuestro servicio. Crecemos en la pastoral. Ya nosotros estamos más abiertos para servir. Nosotros tenemos ya un propósito definido por el cual servimos. Ya no servimos cuando venimos al grupo de oración, ya no servimos porque nos llamamos servidores. Servimos porque estamos convencidos a quién servimos. Servimos porque lo que hacemos tiene fruto para la gloria de Dios. Y sabemos que todo lo que hacemos, nosotros lo hacemos para que el Señor sea glorificado en todo y en todos. Entonces nuestro servicio tiene una intención, tiene una meta, tiene un objetivo. Ya no es nomás venir y hacernos bola los viernes. ¿Y tú dónde te pusieron? ¿Y a ti dónde te pusieron? ¿Quién no te dijeron que te pusieras allá? ¿Y para qué te metes en mi campo? ¿Y para qué te metes en el tuyo? Y ahí estamos como que ya no nos pusimos de acuerdo, ¿ah? No. Cuando llegamos a servir, es servir en donde haya necesidad. Si lo pusieron allá y usted en una pasada ve una basura tirada o algo mal desarreglado, inmediatamente en el momento arreglarlo, porque usted quiere que esa asamblea, que ese momento, que las personas que vienen se lleven lo mejor de Dios, lo mejor de Dios. Entonces nosotros crecemos en nuestra humanidad. Cuando vienen las personas al encuentro del Señor los viernes, somos más hospitalarios, nos acercamos más a la gente. Le damos la bienvenida. No somos servidores secos que están ahí en la puerta. ¿Y quién llegó? ¿Y quién viene por primera vez? Oh, qué bueno que viniste, hermano. Sangre de Cristo. Nosotros somos más humanos, crecemos en nuestra humanidad, crecemos en el entendimiento, crecemos en la espiritualidad y crecemos en la pastoral, en el servicio. Bien. Cuando nosotros crecemos, nos vamos dando cuenta que Dios quiere crecernos de una manera integral, perpetua y para siempre. El crecimiento que Dios provoca en la vida del cristiano es integral, es perpetua y es para siempre. Dios no para de funcionar, de hacer su obra en nosotros. Hay una canción de los chavalos que me da risa cuando empieza y no pare, sigue y no pare. Y ahí están los chavalos que hasta cantan y bailan bien sabrosos. Así es Dios. Dios nunca para. Sigue y Dios siempre está obrando, Dios siempre está moviéndose, Dios siempre está
actuando en nuestra vida. Y por eso, por ese actuar de Dios, es por lo que nosotros siempre vivimos experiencias frescas de la presencia y del amor de nuestro Dios. La persona que se deja dirigir es una persona que sabe que lo mejor está por venir. Sabe, ay, esto está grabando, perdón. Sabe, el que se deja guiar, sabe que lo mejor está por venir. Si ha experimentado algo lindo de Dios, aguántese, porque lo mejor está por venir. La última canción Dios todavía no la ha escrito. Su experiencia no ha vivido una persona en la tierra que haya vivido de Dios lo mismo y lo mismo. No, lo que viene es mejor que lo que has vivido hasta hoy. Aguántate, sigue adelante, con alegría, con entusiasmo, con gozo, perseverante, porque el que se deja guiar y el que sigue hacia adelante, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y otra vez quisiera echarle otro grito para que se ponga bueno el asunto. Muy bien. Esta persona que se deja conducir y sabe que lo mejor está por venir, crece también en las 6 relaciones del discipulado. Las 6 relaciones del discipulado quiere decir que crece en la intimidad del Padre, crece en la intimidad salvadora de Cristo, crece en el conocimiento del amor del Padre, crece en el conocimiento de Cristo nuestro Señor y crece en la acción del Espíritu Santo. Crece en el amor del Padre, crece en el conocimiento de la salvación de Cristo y crece en la acción, en cómo el Espíritu Santo obra y actúa en nuestras vidas. No se preocupe que se está grabando. Crece en estas 3 primeras relaciones que son venidas de Dios. Crece porque crece. Me acuerdo mis abuelos y todo cuando empezaban a sembrar y cuando empezaba a salir la cañita, la primera cañita. Llegaban los costales de abono, y decía, uy, vas a ver, hijo, que cuando le pongamos este abono, estas cañitas, estas crecen porque crecen. Y cuando ya veíamos al paso del mes o de los 2 meses, veíamos ya la caña que crecía y después cuando ya estaba grande, empezamos a escardar y empezamos a quitar toda la cizaña, todo lo que estaba alrededor. No, hombre, y aquella cañota crecía pero grandota y con una mazorca que hasta buenas para las tatemas que les llamábamos allá. Crece, porque esas 3 primeras relaciones es un abono para el alma que no tiene idea. Crece tu vida porque crece tu persona porque crece, porque si tú creces en estas 3 intimidades que vienen de Dios, Dios te hace crecer para la gloria de su nombre. Fíjese qué lindo. Si tú creces en estas 3 relaciones, Dios te hace crecer. Dios te hace crecer. Y de ahí, esas 3 primeras te preparan para las 3 últimas relaciones, que son la relación conmigo mismo, la relación con mi prójimo y la relación con las cosas. Estas 3 relaciones que son conmigo, la relación conmigo. Tengo que aprender a amarme, a valorarme, no a decirme palabras que me tumban, que me desfallecen, que me desaniman, sino aprender a darme cuenta que soy imagen, que soy del Señor, que el Señor pagó un precio caro por mi vida, por mi persona. Yo valgo mucho para la gloria de Dios. Entonces tú creces en la relación contigo mismo. Y cuando creces en la relación contigo mismo, ya no te ves fea en el espejo, ya no te ves que no estás, todo el tiempo te miras defectos y que qué gorda y que qué cachetón y que, bueno, empezamos nosotros a no valorizarnos lo que realmente somos, no lo exterior, sino las riquezas que tenemos interiores. Cuando empieza a crecer la relación, las 3 primeras hacen crecer las 3 segundas, la relación contigo, la relación conmigo mismo. Empezamos a darnos cuenta que soy del Señor. El Señor pagó un precio bien caro por mí. Si alguien me desprecia, le doy gloria a Dios porque Él no me desprecia. Si alguien me hace menos, le doy gloria a Dios porque Él no me hace menos. Aprendo a valorarme por lo que soy, no por lo que tengo.
Aprendo a valorarme por lo que soy y no por lo que me pongo de vestidura. Aprendo a relacionarme con las personas por cómo yo estoy viviendo en esa relación con Dios. Y me doy cuenta que puedo convivir con el que tiene y con el que no tiene. ¿Por qué? Porque valgo mucho para la gloria de Dios. Crece en la relación conmigo, crece la relación con las demás personas, crece la relación con el prójimo, con el próximo, con el que vive contigo, con el que sirve contigo, con el que trabaja contigo. Crece tu relación con Él, te vas acercando más, porque como ya eres más humano, te acercas a la necesidad humana. Entonces tú creces en las relaciones, creces en las amistades, creces en el diálogo. Antes eras bien calladita, no te sacaba ni una palabra de la boca. Ay, no lo digo por usted, no te sacaba ni una palabra. Y cuando tú vas creciendo en el camino del Señor, en las relaciones con el Señor, hasta te van sacando esas palabras que te hacen crear nuevas relaciones con las personas. Te hacen involucrarte más en la escuela con tus hijos, con las actividades que hay en la escuela, te hacen involucrarte más en el ambiente de la iglesia y te hacen cada vez persona que tienes más relación con las demás personas. Tienes una buena relación, te sabes relacionar con las demás personas, porque la relación tuya no está basada en lo que sientes, ni lo que entiendes, ni en tu voluntad. Tus relaciones están basadas en Dios nuestro Señor. Es Él quien las une, es Él quien las purifica, nuestras relaciones, es Él quien las fructifica, que nos hace crecer en esas relaciones con el prójimo, con el que vive con nosotros. Y después la relación más difíciles, que son con las cosas. Aprendemos a poner las cosas en su lugar. No puedo yo dejar de dar un servicio, pues si es algo muy urgente, muy importante, pues claro, ¿verdad? Pero aprendemos a poner las cosas en su lugar. Lo que vale su camioneta, eso es camioneta, es un área material. Las cosas, cada cosa la ponemos en su lugar. No permitimos que estas cosas tengan más valor que lo que usted ha recibido de parte de Dios. No permitimos que las cosas que hacemos afuera sean más importantes que las que hemos vivido adentro en nuestra vida. Y le puedo poner un ejemplo bien sencillo. Cuando comenzamos a crecer en el encuentro con el Señor, entonces nosotros aprendemos que no puedo ver el fútbol aunque sea el clásico, pero lo puedo grabar, pero no dejo de ir al grupo. Lo dejo grabado porque ya existen las máquinas. Y si no, veo las noticias. Pero no dejo lo más importante por lo que es menos importante. Y aprendemos a darle el valor y el lugar a las cosas. El dinero se hizo para suplir las necesidades de mi casa. Y uno aprende a ser organizado con lo poquito que uno tiene. Señor, con esto pago este bill, pago este otro y me sobran 10 pesitos para dar de ofrenda y poder apoyar al grupo de oración para que sigamos en la evangelización. Con esto que me ha sobrado, Señor, voy a hacer una pequeña obra de caridad y nos vamos a ir a echar una hamburguesa con mi hijo. Aprendemos a poner las cosas en su lugar. No estamos revueltos, todas las cosas, la vida económica, la vida de la familia, la situación de las cosas de la casa, toda la casa está toda revuelta y no hay orden en la vida de la persona. Cuando usted pone cada cosa en su lugar, lo que busca, ya sabe dónde encontrarlo. Porque cada cosa está en su lugar. Y quiero que usted sepa esto, querido hermano. Cuando nosotros ponemos cada cosa en su lugar, cada cosa tiene una función. Y cuando aprendemos que cada cosa tiene una función y no se tropiezan una con la otra, sino que se unifican todas para que sirvan a tu persona, para el provecho de lo que tú haces, para la gloria de Dios. Todas las cosas ayudan para el bien común de lo que haces para la gloria de Dios. Todo ayuda. Lo que ganas, lo que sirves, lo que compartes, todas las cosas ayudan para que todo contribuya, para que todo esto siga adelante y sigamos creciendo en el nombre del Señor. Vamos a terminar de esta manera, queridos hermanos. El discernimiento dice: por eso nunca te canses de discernir
de juzgarlo todo a la luz del Espíritu Santo. Persevera en el discernimiento. Discierne para que sepas caminar bien y ese caminar bien te conduzca hacia la voluntad de Dios. Persevera en el discernimiento conforme a la palabra de Dios, conforme al magisterio de la iglesia y conforme a tu estado civil. ¿Qué significa eso? El discernimiento conforme a lo que nosotros somos. O sea, no podemos confundirnos. Yo estoy casado, tengo que vivir como casado. Tengo que saber que estoy en el camino del Señor, pero estoy casado. Tengo compromisos con mi esposa y tengo compromisos con mis hijos. El camino del Señor me va a enseñar el discernimiento, que no puedo hacer a un lado mi estado, mi vida, mi persona. No puedo yo estar dejando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo sola a mi esposa y solos a mis hijos. No, estoy casado. Hay que aprender a discernir, hay que aprender a dar un día al Señor, y no porque no vayamos a servir allá vamos a dejar de estar en Dios. No, tenemos que aprender a discernir. El martes vinimos aquí, el miércoles con su casa, apoyando a sus hijos y caminando con su esposo, a llevar una vida balanceada en su vida emocional, en su vida matrimonial y en su vida de compartimiento con sus hijos. No se les olvide el estado civil en el que están. Porque si no, el esposo le va a decir: no, hombre, para eso mejor te hubieras hecho monja. ¿Ah? No, usted está casada y usted, su primera función está en su matrimonio, en su casa. Y ahí tenemos que llevar la vida de Dios. Ahí tenemos que alumbrar con nuestro testimonio. Ahí tenemos que dar lo mejor de nosotros para la gloria de Dios. Porque ahí es donde más duele, donde más cuesta. Pero si lo hacemos ahí, maravilloso es el Señor, que lo vamos a poder hacer en cualquier otra parte. Nunca se les olvide, queridos hermanos. Si usted tiene a su niño enfermo, con toda sinceridad, y el hermano le ayuda para servir, con toda sinceridad dígale: hermano, mi niño está enfermo, necesito estar con él. No invente. Si no está enfermo su niño y nomás por quedarse a ver la novela o cualquier otra cosa, ahí sí no es de Dios. Ahí sí es la carne, ahí sí es su vida que está completamente en ese desapego de las cosas de Dios. Tenemos que tener cuidado para que nosotros, este camino del Señor, sea un camino constante, creciendo, avanzando para la gloria de nuestro Dios. Y llevando ese discernimiento siempre sabiendo que nuestra vida, y mire qué lindo como decía Pablo VI, el hombre que le es fiel a la doctrina de la palabra, que le es fiel a la doctrina de la iglesia, que le es fiel a la doctrina de su estado civil, ese hombre camina siempre en la gratitud con Dios. Hombre y mujer, camina siempre haciendo grato lo que hace, aunque sea poco, aunque sea mucho, lo que hace le es grato para la gloria de Dios. Es lindo. Por eso, queridos hermanos, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. No permitamos que nuestros frutos sean frutos amargos, sino permitamos que nuestros frutos sean frutos del Espíritu. Gálatas 5, del 17 en adelante. Porque los frutos del Espíritu son paciencia, paz, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y ahí es: por sus frutos los conoceréis. Quienes están creciendo en el Señor y quienes están quedándose en la desolación, en el sentimiento, en el entendimiento y en la voluntad. Por eso tenemos que continuar hacia adelante. Y si lo hacemos de esta manera, la acción de Dios y el gozo del Señor será también nuestra alegría. Y con esto, queridos hermanos, terminamos la primera etapa de estos crecimientos. Terminamos la primera fase, que la primera fase es todo lo relacionado a nuestro crecimiento personal. Amén.
Y aquí es donde damos concluida esta primera parte.